Buenas noches, soy Juan Pablo Ibáñez, residente de anestesiología de la Universidad de Caldas, y hoy vamos a hablar de enfermedad reumatológica y sus consideraciones perioperatorias para tener en cuenta. Bueno, las enfermedades reumatológicas son un conjunto de enfermedades que afectan el hueso, las articulaciones, el músculo y el tejido conectivo. Pueden cursar con compromiso sistémico debido a los fenómenos de autoinmunidad y a la terapia inmunosupresora, y por eso es muy importante tener en cuenta estos fenómenos para el manejo perioperatorio. Muchos de estos pacientes son llevados a cirugía ortopédica con el fin de mejorar sus síntomas, y esto no ha disminuido a pesar del inicio de las terapias biológicas. Porque es importante que hablemos del tema. A pesar de que se han implementado terapias modificadoras de la enfermedad, incluyendo los biológicos, aún se requieren muchas cirugías ortopédicas mayores. Lo que sí han logrado estos medicamentos modificadores de la enfermedad es que pase más tiempo hasta que se requieran estas enfermedades, por lo cual en el momento de realizarlas, estos pacientes van a ser más añosos cuando llegan al procedimiento. Además, es importante decir que los pacientes con estas enfermedades reumáticas tienen mayor riesgo de infección, de falla renal, de fenómenos tromboembólicos venosos, de complicaciones cardíacas y de complicaciones pulmonares. Por ejemplo, este estudio que se hizo retrospectivo, basándose en el estudio récord de la Sociedad Italiana de Reumatología, donde reunieron una base de datos a, de pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos, donde compararon un grupo de 21.200 pacientes con artritis reumatoide versus 249.000 pacientes sin artritis reumatoide. Lo que encontraron fue que los pacientes con artritis proporcionalmente tenían una mayor incidencia de fibrilación auricular, de falla cardíaca y de infarto agudo al miocardio. No así de ACV. Al parecer no hubo una diferencia estadísticamente significativa en esta parte. Sin embargo, hacen la claridad de que si bien las enfermedades reumáticas no son un factor de riesgo cardiovascular tan fuerte como lo es la hipertensión o la diabetes, sí es un factor importante a tener en cuenta en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Las consideraciones preoperatorias a tener en cuenta entonces se basan en estos 5 puntos muy importantes, y es la optimización y el manejo de los medicamentos antirreumáticos y saber cuándo debo y cuándo no debo suspenderlos. La actividad de la enfermedad, siempre debo tratar de objetivar la actividad de la enfermedad y que ojalá esto se haga en conjunto con el reumatólogo tratante. Reducir el riesgo de infecciones en estos pacientes. Saber que tienen un riesgo trombótico importante y tomar medidas para reducirlos, especialmente en los pacientes que tienen síndrome de antifosfolípidos. Identificar el riesgo cardiovascular, que en estos pacientes suele ser elevado. Empezando con los riesgos que tiene el paciente con enfermedad reumática. Uno de los principales es el riesgo cardiovascular, dado por estos fenómenos que son la inflamación que favorece la aparición de aterosclerosis, la expresión aberrante de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad endotelial que llevan a disfunción endotelial, la gran producción de factor de necrosis tumoral alfa que hay en estos pacientes, que lleva a la estimulación y activación del endotelio y a la migración de los monocitos a este, formando placas ateroscleróticas, y la inflamación crónica que lleva a la aparición de estos linfocitos T ayudadores CD28 negativos, los cuales se han encontrado que cuando infiltran una placa aterosclerótica la vuelven más inestable y con más riesgo de ruptura. 6 a 10% de los pacientes con enfermedades reumáticas presentan alguna enfermedad cardiovascular asociada, tienen un altísimo riesgo de tener una aterosclerosis asintomática. Se ha visto que en pacientes con artritis reumatoide sin ningún síntoma se hacen ecografía Doppler carótida y se encuentra un engrosamiento de la íntima de estas arterias. Hay mayor riesgo en los pacientes jóvenes debido a que tienen un sistema inmune mucho más activo y puede que sea mucho más severa esta enfermedad, y además si tienen un diagnóstico desde joven van a tener un mayor tiempo con la enfermedad, con lo cual hay un mayor riesgo de complicaciones. Dentro del riesgo cardiovascular resaltan estas 3 enfermedades, donde está el lupus eritematoso sistémico, en el cual encontramos una mayor incidencia de hipertensión y diabetes, una mayor incidencia de dislipidemia, de disglicemias y un uso crónico de esteroides que puede conllevar a un mayor riesgo cardiovascular.
la artritis reumatoidea, donde tenemos el tabaquismo como un protagonista, ya que es un factor de riesgo para desarrollar artritis reumatoidea y además puede aumentar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. La diabetes y el HDL bajo también están presentes en estos pacientes. Ellos también presentan niveles de PCR alta y de factor de necrosis tumoral alfa altos, los cuales nos van a aumentar el riesgo cardiovascular. En las espondiloartritis también se ha visto una alta prevalencia de obesidad y de diabetes y un mayor sedentarismo secundario al dolor articular que presentan estos pacientes. Las alteraciones respiratorias también son entidades pues muy presentes en esta población, son difíciles de diagnosticar y tienen una gran responsabilidad en la morbilidad y mortalidad pues que puedan tener estos pacientes. Puede haber compromisos tanto de la vía aérea como del parénquima pulmonar, como de la vasculatura pulmonar y asimismo de la caja torácica. Dentro de las enfermedades que más producen alteraciones respiratorias, la esclerosis sistémica es la mayor, seguida de la miositis autoinmune y la artritis reumatoidea. Tienen un mayor riesgo de infecciones respiratorias asociadas pues, a todas las alteraciones que generan estas patologías, y muchas de estas afectaciones pueden ser debidas al efecto de los biológicos sobre el parénquima. Como podemos ver en esta tabla, 3 de las enfermedades que más producen hipertensión pulmonar, la cual es una condición que nos va a dar mayor morbilidad y mortalidad en estos pacientes, vienen siendo la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica. Todas estas lo que provocan es sobre todo un engrosamiento de las paredes de estos vasos, favoreciendo pues el fenómeno de hipertensión. No solamente este fenómeno, sino que estas patologías pueden generar fenómenos de fibrosis pulmonar, conocidos como neumonía fibrosante, como lo vemos pues acá en la tabla, empeorando pues el intercambio gaseoso en todos estos pacientes. Y no solamente esto, factores como la esclerosis sistémica y las dermatomiositis pueden generar engrosamiento o rigidez de la pared torácica, empeorando pues el patrón respiratorio de estos pacientes. Estos pacientes también tienen un riesgo trombótico muy elevado. Las enfermedades inflamatorias sistémicas siempre van a tener mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas. Todo esto va a generar un estado mayor de hipercoagulabilidad debido a la activación del endotelio que ya les mencioné. Este riesgo va a ser directamente proporcional a la actividad de la enfermedad, y si cursan con un síndrome antifosfolípido asociado que puede tener algo de frecuencia en esta población, hay un mayor riesgo de trombosis venosa y arterial. También estos pacientes tienen un mayor riesgo de infección. El riesgo de infección en general está aumentado, especialmente con la artritis reumatoidea, las espondiloartritis y el lupus eritematoso sistémico. Estos pacientes se ha visto que tienen un 50% más de incidencia de infecciones periprotésicas y del sitio operatorio. Además, cuando tienen uso de biológicos, tienen una mayor colonización por estafilococo aureus y pueden requerir que se inicie un proceso de descolonización, ya sea con baños de clorexidina o con mupirocina en las fosas nasales, ombligo y axilas y otros pliegues. También debemos saber que los pacientes que cursan con psoriasis, esas placas psoriásicas suelen estar colonizadas y hay que tener mucho cuidado cuando se encuentran cerca del sitio que va a ser intervenido. En el lupus eritematoso sistémico, así como en todas estas otras enfermedades, a mayor actividad de la enfermedad, mayor riesgo de infección. Cuando estamos valorando a estos pacientes y vamos a hacer una historia clínica, debe ser una historia clínica muy completa, donde determinemos la clase funcional del paciente para ver cómo está su estado cardiopulmonar, todos los antecedentes completos, incluyendo tóxicos, qué otras enfermedades tienen asociadas y qué otros medicamentos consumen, cuál es el tiempo de evolución de la enfermedad, cuándo fue diagnosticada, porque a mayor tiempo de evolución mayores complicaciones, determinar qué articulaciones están comprometidas para ver cuál va a ser la dificultad a la hora de acomodar este paciente pues para la cirugía. Detallar siempre antecedentes farmacológicos de este paciente, hace cuánto está tomando esos fármacos, para poder optimizarlos y suspender los que se deban suspender en el momento adecuado, y siempre evaluar los factores de riesgo cardiovascular y qué síntomas de enfermedad cardiopulmonar tenga que me hagan sospechar alguna alteración en corazón o pulmones. Debemos saber que los scores de riesgo que usamos tradicionalmente, como el índice del I o el NSQIP, pueden subestimar el riesgo cardiovascular en estos pacientes y debemos tener una sospecha alta en ellos. Cuando ya pasamos al examen físico, entonces, en cuanto a la vía aérea, debemos ver
¿Cuál es la apertura bucal de estos pacientes? Muchos tienen artritis de la articulación temporomandibular que disminuye su apertura bucal. Algunos pueden tener artritis cricoaritenoidea que nos va a llevar a un edema de esa articulación cricoaritenoidea y un riesgo mayor de obstrucción y de dificultad a la hora de pasar un tubo endotraqueal. Cuando vamos a evaluar la parte cervical tenemos dos fenómenos. Uno es una hipermovilidad por inestabilidad de C1, C2 frecuente en los pacientes con artritis reumatoidea, y la rigidez cervical que se puede dar en cualquiera de las enfermedades reumáticas, especialmente en la espondilitis anquilosante. Debemos tener en cuenta cuál es el tiempo de evolución y la erosión articular que tienen estos pacientes, ya que esto se va a relacionar con alteraciones cervicales. Ver qué síntomas radiculopáticos o debilidad pueda tener este paciente, que pueden ser síntomas cervicales que nos pueden orientar a que hay una alteración. Los ancianos y los que usan de forma crónica esteroides también tienen más riesgo de estas alteraciones cervicales, y en ellos deberíamos tomar una radiografía cervical lateral y también en plano anteroposterior, y uno de esos planos que nos deje ver la apófisis odontoides, ya que si tenemos una distancia entre atlas y odontoides mayor de 2 milímetros o entre atlas y axis mayor de 9 milímetros, nos va a predecir una inestabilidad de C1, C2, con lo cual debemos apoyarnos de neurocirugía antes de abordar la vía aérea de estos pacientes. En cuanto a la parte osteomuscular, debemos ver qué articulaciones están comprometidas, qué rangos de movimientos tiene este paciente y qué dificultad me va a dar organizarlo. Además, el número de articulaciones comprometidas se relaciona con el grado de actividad que tenga la enfermedad. En cuanto a la parte cardiovascular, siempre auscultar muy bien a estos pacientes, ver que no tengan frotes pericárdicos, que no tengan velamiento de los ruidos, que nos puedan hablar de patología pericárdica, ver cómo está la perfusión distal, y ver si hay edema periférico que nos hable de alguna patología venosa. En cuanto a la parte pulmonar, siempre buscar signos que sugieran patología pulmonar para determinar si envío o no pruebas de función pulmonar, y de nuevo las lesiones cutáneas, ver que no estén cerca del sitio a operar. Algunos paraclínicos que se recomiendan para enviar a estos pacientes en el perioperatorio: uno es el hemograma, ya que el uso de los medicamentos antirreumáticos puede aumentar el riesgo de padecer de anemia y en algunos casos incluso aplasia medular. Otros que se recomiendan de forma frecuente son las pruebas de función renal y hepática, ya que las reacciones adversas de algunos medicamentos pueden incluir la hepatotoxicidad, como en el caso de la leflunomida, y algunos pacientes también pueden tener uso crónico de AINES asociado a su dolor articular, lo cual nos puede llevar a una disfunción renal en estos pacientes. Las pruebas de función pulmonar solo se envían si yo sospecho una patología pulmonar asociada, para tener una función pulmonar de base en estos pacientes y ver cuál es el riesgo que tienen. Y en cuanto al electrocardiograma y el ecocardiograma, recomiendan en general para mayores de 40 años hombres y mayores de 50 años mujeres enviar siempre un electrocardiograma, y en caso tal de que en ese electrocardiograma me encuentre un bajo voltaje, alteraciones del ritmo, alteraciones de la conducción, debo sospechar alguna alteración importante, enviar un ecocardiograma. Además, si el examen físico sospecho derrame pericárdico o encuentro soplos que me hablen de alteraciones valvulares, debo enviar un ecocardiograma para ver cómo está el corazón de este paciente. Otras consideraciones adicionales relevantes que tenemos que tener en cuenta con cada enfermedad son las siguientes. Dentro de la artritis reumatoidea, en esta enfermedad hay con frecuencia compromiso de la articulación temporomandibular y cricoaritenoidea, lo cual nos puede hablar de una vía aérea difícil de entrada en estos pacientes. Ellos son los que más van a sufrir de subluxación atlantoaxial o inestabilidad cervical, lo cual debemos valorar, como ya les dije, con la radiografía cervical, y tener mucho cuidado a la hora de abordar la vía aérea de estos pacientes. El patrón respiratorio de ellos puede ser restrictivo por poca movilidad torácica o fibrosis pulmonar, lo cual puede hacer que tengan tiempos de apnea más cortos y toleren, muchas veces tengan poca tolerancia a una cirugía de despiertos donde estén en la misma posición, y siempre ver cómo está la función renal por el consumo crónico que tienen de AINES. En la espondilitis anquilosante, saber que afecta principalmente a la columna vertebral, a las articulaciones sacroiliacas. Esto nos puede decir que estos pacientes pueden tener dificultad para acomodarse en la mesa y además
muy reducida la extensión cervical para poder abordar la vía aérea. No solamente esto, sino que también pueden cursar con episodios de uveitis, vasculitis, aortitis e insuficiencia aórtica, que debemos estar pendientes pues de esto, de hallazgos que nos digan de esto al examen físico. Y en los pacientes con uveitis, estar muy pendiente del manejo de los ojos para que no vayamos a tener un episodio de alteraciones visuales posoperatorias, lo cual es muy grave pues en esta población. Cifosis extremas que presentan estos pacientes pueden dificultar la ventilación en la intubación y hay que tenerlo en cuenta, y ellos también pueden cursar con un patrón pulmonar restrictivo. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Si el paciente me refiere fiebre o fatiga que estén cambiando recientemente, puede indicar que la enfermedad está activa o que hay una infección en curso. Muchos de estos pacientes pueden cursar con fenómeno de Raynaud, que nos puede dificultar la pulsioximetría a la hora de monitorizarlos. Muchos de estos pueden cursar con hipertensión pulmonar, pueden tener isquemia miocárdica a temprana edad, hipertensión, pericarditis o miocarditis. Muchos cursan con neuropatías periféricas, las cuales tenemos que tener en cuenta porque en estos pacientes con especial cuidado hay que liberar las zonas de presión para evitar una lesión de nervio periférico posoperatoria, ya que ellos se encuentran en riesgo. Además pueden tener alteraciones cognitivas o afectivas que nos pueden predecir un despertar agitado en estos pacientes. Tienen un alto riesgo de enfermedad renal igual que en las otras enfermedades, y si estos pacientes cursan con anticuerpos antifosfolípidos, que es algo frecuente, tienen un mayor riesgo trombótico todavía. En cuanto a la esclerosis sistémica, tenemos de 3 tipos: una localizada solo que se limita a la piel, la cual nos va a dificultar los accesos venosos e incluso las técnicas de bloqueos de nervio periférico, ya que esta piel va a ser muy gruesa y difícil de abordar. En la sistémica limitada, la tenemos limitada a la piel, al tracto gastrointestinal y los pulmones, y aquí hay que tener en cuenta que las alteraciones del tracto gastrointestinal nos pueden llevar a un reflujo gastroesofágico y a una disfagia, lo cual aumenta el riesgo de aspiración en estos pacientes. Y en la parte pulmonar pueden tener hipertensión pulmonar o pueden tener fibrosis pulmonar, como en los otros casos que hemos visto. En la sistémica difusa ya hay una afectación generalizada de todos los órganos. Además de lo anterior que expusimos, pueden presentar fibrosis miocárdica o pericárdica, fibrosis de las arterias coronarias predisponiéndolos a eventos coronarios agudos fácilmente, y pueden cursar también con hipertensión y falla cardíaca. Entonces en estos pacientes debemos buscar signos y síntomas de enfermedad cardiopulmonar, ver cómo está la apertura oral, que en ocasiones puede estar limitada, saber que pueden tener una mala dentición y perder piezas dentales fácilmente, y tener lesiones orofaringeas que nos puedan dificultar la visualización a la hora de una laringoscopia. Además pueden tener asociado edema y contracturas de piel, una poca movilidad cervical, y siempre tener en cuenta el riesgo de aspiración que pueden tener estos pacientes. En cuanto a los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, debemos saber entonces que todos los pacientes con enfermedades reumáticas tienen riesgo de alguna vez cursar con este fenómeno, o los pacientes que no tienen ninguna enfermedad reumática también pueden tener un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario. Resumiendo un poco los criterios diagnósticos, tenemos entonces unos criterios diagnósticos clínicos y unos criterios diagnósticos paraclínicos. En los clínicos, entonces, tenemos uno o más episodios de una trombosis vascular, sea arterial o venosa, y o uno o más episodios de aborto o de óbitos recurrentes. Estos deben estar espaciados por más de 12 semanas, pero menos de 5 años. Asimismo, presencia de anticuerpos antifosfolípidos en más de una ocasión, ya sean anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos antibeta 3 globulina. Entonces, si tenemos estos anticuerpos positivos en 2 ocasiones separadas por más de 12 semanas, pero menos de 5 años, vamos a tener un diagnóstico positivo de anticuerpos antifosfolípidos. Estos pacientes paradójicamente tienen un riesgo muy alto trombótico, pero asimismo un riesgo alto hemorrágico. Esto se debe, esta parte del riesgo hemorrágico se debe principalmente a que estos pacientes van a estar anticoagulados con warfarina en la mayoría de ocasiones, y si no se hace un manejo adecuado de esta anticoagulación en el perioperatorio, nos van a sangrar en la cirugía. Además, este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se va a relacionar también con trombocitopenia y disfunción plaquetaria, lo cual nos puede empeorar pues el riesgo de hemorragia, ya asociado al riesgo trombótico que es intrínseco de la enfermedad.
Hay unas consideraciones generales que vamos a tener en cuenta y es reducir al mínimo el tiempo sin anticoagulante y reiniciar la anticoagulación lo más pronto posible, usar medios mecánicos como tromboprofilaxis. Tanto las medidas de compresión como la compresión neumática intermitente intraoperatoria son muy importantes y siempre incentivar la deambulación temprana. Reducir los riesgos de trombosis durante la cirugía lo podemos hacer mediante minimización de la manipulación vascular, es decir, los accesos venosos o vasculares que se vayan a tener en estos pacientes lo debe hacer la persona más experimentada para que sean el menor número de intentos, evitar de ser posible siempre el uso de torniquetes a la hora de tomar muestras, poner en intervalos lo más largo posible la presión arterial no invasiva y evitar los torniquetes durante las cirugías de las extremidades siempre que sea posible. En cuanto a la anticoagulación perioperatoria, entonces recordar, la mayoría van a estar anticoagulados con warfarina, muchos van a tener manifestaciones ya trombóticas de la enfermedad, pero algunos puede que no la tengan. Aún así no la tengan, tienen un alto riesgo de trombosis y se les debe hacer una tromboprofilaxis tanto mecánica como farmacológica. Muchos van a requerir terapia puente con esta warfarina para que estén el menor tiempo posible sin anticoagulación, y las únicas ocasiones donde no vamos a suspender estos anticoagulantes es para procedimientos de bajo riesgo, como procedimientos dentales y procedimientos dermatológicos superficiales. En el cuadro podemos ver el esquema que se ha usado clásicamente para realizar la terapia puente con heparinas de bajo peso molecular. Si bien no hay un consenso pues de cuál es el tipo de terapia puente que se debe hacer siempre, esta es una guía que podemos usar pues de forma sencilla. Otro punto muy importante es que evaluemos la actividad de la enfermedad. A mayor actividad pues de la enfermedad, mayores complicaciones posoperatorias. Como podemos ver, existen diversos scores para cada una de las enfermedades para nosotros poder determinar qué grado de actividad tiene. Sin embargo, algunos pueden ser dispendiosos de usar a la hora de una consulta o de una valoración preanestésica en hospitalización, por lo cual nos debemos apoyar del reumatólogo tratante para que nos dé una medida mucho más precisa de la actividad de la enfermedad y ajuste el manejo de forma adecuada antes de que lo llevemos a cirugía. Ya para el manejo de los medicamentos antirreumáticos, entonces empezamos con los glucocorticoides, los cuales nos van a predisponer a un riesgo alto de infección, de mala cicatrización y de insuficiencia adrenal. Estos riesgos van a ser siempre dosis dependientes. El grado de dosis o la dosificación la vamos a medir en miligramos de prednisolona al día. Entonces tenemos que unas dosis mayores de 10 miligramos de prednisolona al día nos van a predecir un mayor riesgo de infección con un ratio de 2.1, un mayor riesgo de muerte a 90 días con un R de 1.64 y un riesgo de reingreso a 30 días con un R de 1.6. A pesar pues de que no esté aquí en la diapositiva, se ha visto que dosis mayores de 5 miligramos al día de prednisona ya nos van a dar un mayor riesgo de infección, en algunos casos con un R de 1.6, y asimismo mayores riesgos de infección de reingreso a 30 días y de muerte a 90 días pues en estos pacientes. Por lo general, cuando un paciente está tomando dosis de prednisona mayores de 10 miligramos al día, esto se va a relacionar con una mayor actividad de la enfermedad, lo cual nos va a predecir un mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a la suplementación de corticosteroides para la cirugía, debemos tener en cuenta que si usan dosis mayores de 20 miligramos al día, siempre van a requerir suplementación. Eso sí, si son procedimientos menores o bajo anestesia local, simplemente debe continuar tomándose su corticosteroide de la mañana y no va a requerir ninguna suplementación. En los casos donde tenemos pacientes que toman entre 5 y 20 miligramos de prednisona al día, ya se debe pues considerar de forma individual si voy a suplementar o no estos glucocorticoides. Esta decisión se debe tomar midiendo niveles de cortisol y de ACTH. Sin embargo, si usted sospecha que puede tener una supresión del eje en este rango de dosis, no hay problema de que le suplemente con hidrocortisona antes de la cirugía. Los que toman menos de 5 miligramos día de prednisona, no hay problema, se toman la dosis de la mañana y no requieren de ningún ajuste.
En la tabla que vemos acá de UpToDate nos dan una guía muy sencilla de cómo debemos suplementar esos casos. Entonces, para el que va para una cirugía pequeña, como ya les había dicho, no hay necesidad de suplementarlo, se toma su esteroide de la mañana y no tenemos problema. Para los que van para cirugía con un estrés quirúrgico moderado, como una revascularización de miembro inferior o un reemplazo articular, deben tomar la dosis de la mañana y adicionalmente yo debo darle 50 miligramos de hidrocortisona intravenoso antes del procedimiento, continuar los 25 miligramos cada 8 horas por 24 horas y luego de eso sigue con su dosis normal de esteroide. Para estrés quirúrgico mayor como una esofagectomía, una gastrectomía, una coloctomía o una cirugía de corazón, se da la dosis usual de la mañana de esteroide y además yo debo darle 100 miligramos de hidrocortisona antes de la inducción y luego 50 miligramos cada 8 horas por 24 horas. Cuando acabo esas 24 horas, bajo el siguiente día esa dosis de 50 cada 8 a la mitad hasta que hasta que vaya llegando a la dosis usual que tomaba el paciente. En cuanto a los medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad no biológicos, tenemos entonces el caso del metotrexate, donde no hay evidencia de que aumente la incidencia de infección de sitio operatorio de complicaciones. Se puede continuar durante el transoperatorio, pero se hace la claridad de que estos estudios están hechos con dosis menores de 20 miligramos semana de metotrexate. Entonces ellos no se comprometen pues en los pacientes donde tenemos más de estas dosis. Si usted considera que hay un riesgo de complicaciones por tomar esas dosis de más de 20 miligramos semanas de metotrexate, puede considerar suspenderlo una semana antes. La guía americana además de manejo de medicamentos antirreumáticos para pacientes que van a cirugía nos dice que en caso de infecciones recurrentes o antecedente de infección pues periprotésica, puedo considerar el suspender estos medicamentos. Aplica lo mismo pues para los que vamos a ver a continuación, que son la neflunomida y la sulfasalacina. Para ambas no hay evidencia clara pues de que haya un aumento de infecciones y se sugiere continuarlos, a menos que usted sospeche que su uso combinado con otros medicamentos en el perioperatorio vaya a aumentar el riesgo de hepatotoxicidad o que haya pues infecciones recurrentes. También tenemos la hidroxicloroquina, que se puede continuar en el transoperatorio sin ningún inconveniente. Otros medicamentos muy importantes, estos ya son inmunosupresores, los que vimos anteriormente son antiinflamatorios, entonces tenemos la azatriopina, la ciclosporina A y el micofenolato. Estos los vamos a dividir en dos grupos, porque se usan principalmente para el lupus eritematoso sistémico. Tenemos los pacientes con lupus con una enfermedad no severa, en los cuales se recomienda suspender una semana antes, y los pacientes con enfermedad severa, en los cuales recomiendan continuar el medicamento ante el riesgo de agudización de la enfermedad. En cuanto a los modificadores de la enfermedad biológicos, en general, excepto en el lupus eritematoso sistémico, se deben suspender todos los fármacos antirreumáticos biológicos antes de la cirugía. Entonces, debemos saber que no hay una evidencia suficiente de que me incrementen complicaciones. Hay evidencia de que suspensiones prolongadas me pueden aumentar el riesgo de agudización. Y en general se recomienda pues programar la cirugía luego de la última dosis. Como podemos ver pues en esta tabla, en esta columna de aquí, vamos a tener los regímenes de dosis que se dan de estos biológicos, y en esta de aquí cuando nos recomiendan que programemos la cirugía. Entonces, en cuanto a la mayoría de medicamentos biológicos, vamos a tomar el ejemplo del infliximab, que se puede dar cada 4, 6 u 8 semanas. Suponiendo que yo lo reciba cada 4 semanas, si me lo pusieron en esa cuarta semana, la cirugía me la deberían programar en la quinta semana, luego de haber recibido la dosis de infliximab, en caso pues de que necesite suspenderlo. En el caso pues de medicamentos donde se dan de forma pues mensual o que se cuenta en meses, entonces si me dan un medicamento cada 6 meses, la cirugía me lo deben programar en el séptimo mes, o sea, esas 4 semanas luego de la última dosis. Como podemos ver acá, como se les comentaba, en caso de lupus no severo,
Entonces, estos medicamentos inmunosupresores, micofenolato, acetropina, ciclosporina, incluso el tacrolimus, sí se deben suspender una semana antes de la cirugía. Y en el caso de los biológicos, como lo vemos aquí, aplican los mismos principios que vimos en los de este. Si me dan rituximab cada 4 semanas, cada 4 a 6 meses, supongamos que me lo pusieron al mes 6, entonces en el mes 7 deberían programarme esa cirugía. Entonces, para el caso del lupus severo, donde hay un alto riesgo de complicaciones o de que se agudice la enfermedad, estos pacientes son los que han tenido nefritis lúpica, anemias hemolíticas, trombocitopenias importantes, vasculitis, hemorragias pulmonares, miocarditis o miositis. Suspender esos medicamentos pues es de alto riesgo. En esta tabla entonces nos muestran cómo debemos continuar los que no son biológicos como micofenolato, acetropina y ciclosporina, continuarlos durante la cirugía, y asimismo los biológicos se puede programar la cirugía pues en el momento que se necesite. Este grupo de pacientes, si en algún momento presentaron, por ejemplo, nefritis lúpica, pero llevan más de 6 meses sin cambio en su patología, ni ningún otro nuevo síntoma, podría considerar el suspender los medicamentos si pues veo que es seguro. Entonces, conclusiones de esta revisión es que los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen riesgo aumentado de complicaciones, especialmente de complicaciones cardiovasculares e infecciosas, tienen un riesgo trombótico mucho mayor a la población general y debo tomar siempre medidas al respecto de esto. A mayor actividad de la enfermedad, mayores complicaciones puedo tener. Muchos tienen una vía aérea difícil con un alto riesgo de lesiones cervicales graves. Si no tengo esto en cuenta, es necesario conocer a detalle el manejo farmacológico de estos pacientes y siempre debo sopesar el riesgo de infección y complicaciones versus el riesgo de agudización y daño orgánico al suspender un fármaco reumático. Muchas gracias por su atención.